Desnúdate, mujer, comprende mi vida. Yo no sé por qué me engañas si yo te adoro, quizás. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Marquinhos y a continuación presentaré la demostración de otra de las propiedades de tema matrices. Me refiero a la propiedad de la determinante de la adjunta de una matriz. Sin embargo, para la demostración de esta propiedad, primero debemos recordar dos definiciones. Uno, la definición del teorema y dos, la definición de la determinante de una matriz. Así que sin más que decir, empezamos. Lo que se quiere mostrar que la determinante de la adjunta de una matriz sea igual a toda esta expresión, que justamente indica la determinante de la misma matriz elevado a la n-1. Entonces, para la demostración de esta propiedad, partimos del siguiente teorema. Nosotros sabemos de que la inversa de una matriz cuadrada se define o es igual a la adjunta de la matriz dividido entre su determinante, ¿correcto? De aquí nosotros despejamos la adjunta de la matriz A y obtenemos que esta va a ser igual a ¿qué? Obtenemos que esta va a ser igual al producto de la inversa de la matriz A multiplicado por la determinante de la matriz A. Hasta ahí todo Gucci. La parte izquierda nos quedaría lo siguiente. El producto de la adjunta de A multiplicado por la matriz A va a ser igual al producto de la determinante de A multiplicado por la inversa de A. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos por aquí? Observamos que esta última expresión que estoy señalando a continuación se puede reducir. Esta última expresión se puede escribir de otra forma, puesto que nosotros debemos recordar por teoría que cuando multiplicábamos a una matriz por su inversa, esto nos daba como resultado a la matriz identidad. Recordando que la matriz identidad era aquella matriz en la cual todos los elementos que se ubicaban en la diagonal principal de la matriz eran iguales a la unidad, es decir, iguales a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos a una matriz M y la multiplicamos por su inversa, pues esto simplemente nos da como resultado la letra I mayúscula que representa la matriz identidad. Así de sencillo. Entonces, reemplazando en nuestro ejercicio, nos estaría quedando de la siguiente manera. La adjunta de A multiplicado por la matriz A va a ser igual a la determinante de la matriz A multiplicado por toda esta expresión que ya sabemos que se reduce a una sola letra, que justamente es la letra I mayúscula que representa a la matriz identidad. Hasta ahí. Va, muy bien. Nos sabíamos que era la siguiente expresión. Teníamos por un lado la adjunta de la matriz A multiplicado por la matriz A, que era igual a la determinante de la matriz A multiplicado por la matriz identidad, ¿correcto? Ahora, como siguiente paso, sacamos la determinante hacia ambos lados, tanto por la parte izquierda como también por la parte derecha. De tal manera que por la parte izquierda nos estaría quedando lo siguiente. La determinante de toda esta primera expresión, que justamente es el producto de la adjunta de A con la matriz A, y esto va a ser igual a la determinante de toda esta segunda expresión, que justamente es el producto de la determinante de A multiplicado por la matriz identidad. Ahora, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar la siguiente propiedad de la determinante, que menciona que la determinante de un producto de matrices es igual al producto de sus determinantes. Volviendo a nuestro ejercicio, si por la parte izquierda tenemos la determinante de toda esta primera expresión, que justamente es el producto de la adjunta de A multiplicado por la matriz A, ¿qué es lo que observamos? Nos damos cuenta que tenemos un producto de matrices, porque en efecto tenemos dos matrices que se están multiplicando. Por un lado tenemos la adjunta de A, que ya sabemos de que se define como la transpuesta del cofactor de la matriz A, y por otro, es decir, es una matriz conjugada. Y por otro lado tenemos a la misma matriz A, que por supuesto es también una matriz. En resumen, tenemos dos matrices y por lo tanto podemos aplicar dicha propiedad. Aplicando la definición de la propiedad, nos estaría quedando lo siguiente, que la determinante del producto de la adjunta de A multiplicado por la matriz A va a ser igual a ¿qué? Aplicando la definición de la propiedad, va a ser igual a la determinante de la primera matriz, es decir, la determinante de la adjunta de A, multiplicado por la determinante de la segunda matriz, es decir, multiplicado por la determinante de la matriz A. Hasta eso. Repito, por la otra parte nos habíamos quedado en la siguiente expresión. Repito, por la otra parte nos habíamos quedado en la siguiente expresión. Teníamos la determinante del producto de la determinante de la matriz A multiplicado por la matriz de identidad. Ahora, si nosotros queremos aplicar nuevamente la propiedad que se utilizó en la anterior página, pues simplemente y llanamente no podríamos. ¿Por qué? Porque para utilizar dicha propiedad se requieren dos matrices que se estén multiplicando. ¿Y qué es lo que observamos por aquí? Que si bien es cierto, por un lado tenemos a la matriz identidad, que sí es una matriz, pero por otra parte tenemos a la determinante
que se define como un valor numérico o incluso como una función matemática, porque recordemos de que la determinante también se definía como una función matemática que aplicada sobre una matriz nos da como resultado un único valor numérico. Entonces, eso significa de que no es una matriz y por lo tanto no podemos utilizar nuevamente dicha propiedad. Así que por ello en este caso vamos a utilizar otro teorema muy poderoso, muy importante, en la cual menciona que cuando nosotros tengamos que calcular la determinante del producto de la determinante de una matriz multiplicado por la matriz identidad, esto nos dará como resultado, ¿qué cosa? Esto nos dará como resultado la determinante de la misma matriz elevado a la n. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tengamos, por ejemplo, que calcular la determinante del producto de la determinante de la matriz A multiplicado por la matriz idéntica, aplicando la definición del teorema, esto nos debe dar como resultado, ¿qué cosa? La determinante de la misma matriz, pero va a estar elevado a la ¿qué? Va a estar elevado a la n. Donde esta letra n, ¿qué representa? Representa justamente el orden que tenga nuestra matriz. La pregunta del millón: ¿cómo es que nace esa conclusión? Para ello, tenemos un pequeño ejemplito. Tenemos a una matriz A, que es una matriz de orden 2 por 2, y que está generada por los siguientes elementos: A, B, C y D, respectivamente. Ahora, la determinante de esta matriz A va a ser igual a ¿qué? Para ello, debemos recordar, por teoría, que la determinante de una matriz de orden 2 por 2 se obtiene al restar el producto de los elementos que se ubican en la diagonal principal menos el producto de los elementos que se ubican en la diagonal secundaria de la matriz. Por lo tanto, la determinante de esta matriz A va a ser igual a el producto de A por D menos el producto de B por C. Así de sencillo. Y eso mismo vamos a escribir por acá, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa si cada uno de los elementos de esta matriz A son multiplicados por un escalar K? De esta forma. Tenemos nuestra matriz A, que es una matriz de orden 2 por 2, ya sabemos. Entonces, ¿qué pasa si ahora tenemos los elementos? Y ahora, ¿qué pasa si cada uno de estos elementos son multiplicados por un escalar K? De esta forma. Yo consulto, ¿la determinante de esta nueva matriz cambia o no cambia? Por supuesto que cambia. La determinante de esta nueva matriz va a ser igual a ¿cuánto? Recordando por teoría que la determinante de una matriz de orden 2 por 2 se obtiene al restar el producto de los elementos que se ubican en la diagonal principal menos el producto de los elementos que se ubican en su diagonal secundaria. Por lo tanto, la determinante de esta nueva matriz va a ser igual al producto de K por A multiplicado por K por T menos el producto de K por B multiplicado por K por C. De aquí nosotros seguimos operando y nos quedaría lo siguiente: K al cuadrado multiplicado por A por D menos K al cuadrado multiplicado por B por C. Y finalmente podemos factorizar el K al cuadrado y nos quedaría lo siguiente: K al cuadrado multiplicado por toda esta expresión que vendría a ser A por D menos B por C. Y hasta ahí todo perfecto. ¿Qué podemos mencionar? Primero, si nosotros tenemos una matriz A de orden 2 por 2, en la que todos sus elementos son multiplicados por un escalar K, y ahora queremos calcular la determinante de esta matriz, pues simplemente la determinante de esta nueva matriz va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la determinante de la matriz inicial, que a propósito es una matriz de orden 2 por 2, multiplicado por este escalar K. Pero este escalar K va a estar elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la matriz A es de orden 2 por 2. Un segundo ejemplo. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos la matriz A, que es una matriz de orden 3 por 3, en la que todos sus elementos han sido multiplicados por un escalar K? Y ahora queremos calcular la determinante de esta matriz. Pues simplemente esto va a ser igual a ¿qué? A la determinante de la matriz inicial u original, ¿correcto? ¿Multiplicado por cuánto? Multiplicado por este escalar K, que ahora va a estar elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque ahora la matriz A es de orden 3 por 3. De estos dos casos particulares, señores, podemos establecer un caso más general, en la que digamos lo siguiente: que si nosotros tenemos una matriz de orden n por n, en la que todos sus elementos hayan sido multiplicados por un escalar K, y ahora queremos hallar la determinante de esta matriz, pues simplemente esto va a ser igual a la determinante de la matriz inicial u original, multiplicado por este escalar K, que va a estar elevado a la n. ¿Por qué elevado a la n? Porque ahora la matriz A es de orden n por n. Hasta ahí todo Gucci. ¿Qué pasa si ahora trabajamos con una matriz de identidad? En primer lugar, tenemos una matriz de identidad de orden 2 por 2, en la que todos sus elementos hayan sido multiplicados por un escalar K. Y ahora nosotros queremos calcular la determinante de esta matriz. Pues simplemente la determinante de esta nueva matriz va a ser igual a ¿qué? Aplicando los ejemplos que hemos visto anteriormente. Esto será igual a la determinante de la matriz de identidad, que a propósito es una matriz de orden 2 por 2, multiplicado por este escalar K, que va a estar elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la matriz de identidad es una matriz de orden 2 por 2. Pero ¿qué más? Como en este caso nosotros estamos trabajando con una matriz de identidad, debemos recordar por teoría que la determinante de toda matriz de identidad es igual a la unidad, es decir, igual a 1, sin importar el orden que tenga la matriz. Por lo tanto, toda esta expresión es igual a 1. Multiplicado por el K al cuadrado nos dará como resultado el valor de K al cuadrado. Ahora, un segundo caso.
¿Qué pasa si ahora tenemos una matriz de identidad de orden 3×3 en la que todos sus elementos hayan sido multiplicados por un escalar k? Y ahora queremos calcular la determinante de esta matriz, pues simplemente esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la determinante de la matriz de identidad, que es de orden 3×3, multiplicado por este escalar k, que va a estar elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Ya sabemos por qué, ¿no? Porque nuestra matriz de identidad es de orden 3×3. Pero como en este caso estamos trabajando con una matriz de identidad, nosotros sabemos que la determinante de toda matriz de identidad es igual a 1. Por lo tanto, toda esta expresión se reduce a 1. Y al multiplicar con k al cubo, nos da como resultado el valor de k al cubo. Así de simple. Entonces, de estos dos casos particulares podemos establecer un caso mucho más general, diciendo lo siguiente, que si nosotros tenemos una matriz de identidad de orden n por n, en la que todos sus elementos hayan sido multiplicados por un escalar k, y ahora queremos calcular la determinante de esta matriz, pues simplemente esto va a ser igual a ¿qué? A la determinante de la matriz de identidad de orden n por n, multiplicado por este escalar k, que va a estar elevado a la ¿qué? Que va a estar elevado a la n. Correcto. Pero como en este caso estamos trabajando con una matriz de identidad, pues simplemente sabemos de que la determinante de toda matriz de identidad es igual a 1. Pues esta expresión se reduce a 1 y al multiplicar por k a la n nos da como resultado simplemente el valor de k elevado a la n. Muy bien, muchachos, ahora realizamos la comparativa. Sabemos ahora que la determinante del producto de una matriz de identidad multiplicado por un escalar k nos da como resultado al mismo escalar k elevado a la n, siempre y cuando la matriz de identidad sea de orden n por n. Claro está eso. En segundo lugar tenemos la determinante del producto de una matriz de identidad multiplicado por la determinante de la matriz A. ¿Correcto? Entonces, nosotros queremos saber a cuánto equivale toda esta segunda expresión. Para ello simplemente lo único que tenemos que hacer es comparar ambas igualdades. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Primero, observamos que por un lado tenemos a una matriz identidad y por otro lado también tenemos a una matriz identidad. Asimismo, ¿qué observamos? Segundo, por un lado tenemos a un escalar k y por otro lado también tenemos a un escalar, puesto que recordemos de que la determinante se define como un valor numérico. Y finalmente, ¿qué es lo que observamos? Observamos de que en la primera ecuación el resultado nos da el escalar k elevado a la n. Por lo tanto, en la segunda ecuación debe ocurrir exactamente lo mismo. El resultado de toda esta expresión debe ser igual a la determinante de la matriz A, toda esta expresión elevado a la n, en donde la variable n justamente representa el orden que tenga la matriz. Bueno, muchachos, finalmente cerramos con broche de oro. Finalmente, en la última página nos estaría quedando lo siguiente. Por la parte izquierda teníamos la determinante de la adjunta de la matriz A multiplicada por la determinante de la matriz A. Todo esto igual a ¿qué? A toda esta expresión. Sin embargo, nosotros sabemos que toda esta expresión se reduce a lo siguiente, que debería ser la determinante de la matriz A, toda esta expresión elevado a la G, elevado a la N. De aquí nosotros despejamos la determinante de la adjunta de la matriz A. ¿Ok? Y obtenemos que esta va a ser igual a ¿qué? Esta va a ser igual a la determinante de la matriz A, toda esta expresión elevada a la n, y todo ello dividido entre esta expresión que pasa a dividir, es decir, dividido entre la determinante de la matriz A. Correcto. Finalmente, de aquí nosotros podemos simplificar algunas cositas. Una determinante por arriba y otra determinante por abajo se simplifican y al final nos quedaría lo siguiente, que la determinante de la adjunta de la matriz A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la determinante de la matriz A elevado toda esta expresión a la n-1, donde la variable n justamente representa el orden que tenga la matriz. Y con ello se estaría demostrando la propiedad y con ello también estaríamos finalizando este ejercicio. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad.